Con su venia, diputada presidente. Adelante. Buenos días, compañeros, compañeras diputadas, medios de comunicación, asistentes a esta sesión importante, última de este periodo. Quiero también agradecer aquí la firma de esta iniciativa contra esta técnica del uso del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos que nos han dado en este último momento el diputado Octavio Pérez Garay. Agradezco mucho su participación, la suma de esta importante idea, y del diputado Saeric, que también nos ha firmado, el diputado Guzmán, que también se ha incorporado a esta iniciativa. Es una iniciativa que pretende defender y proteger a todos los veracruzanos, a todos los mexicanos, de esta amenaza que es el fracking. Ciudadanos y ciudadanas legisladores, el fracking es una técnica que permite la extracción de gas y petróleo atrapado en capas de roca llamadas lutitas, y consiste en una innovación que comprende la perforación horizontal de pozos y la fracturación de roca, inyectando hasta 30 millones de litros de agua, 1.500 toneladas de arena sílica y 300,000 litros de químicos tóxicos. Técnicamente, el fracking se conoce como fracturación hidráulica de alto volumen y se usa a partir de 1998 hasta la fecha. Antes, la fracturación hidráulica utilizaba bajos volúmenes de agua y se practicaba en pozos verticales. Nuestra preocupación legislativa se centra en la técnica que usa un alto volumen de agua. Esta técnica está siendo prohibida en un número cada vez mayor de lugares, desde países, estados, regiones y comunidades, por sus efectos de daño grave al medio ambiente y la salud de los habitantes, como ocurrió recientemente en el estado de Nueva York en el mes de diciembre pasado. Los graves efectos socioambientales del fracking. En un resumen técnico proporcionado por el doctor Francisco Guzmán López Figueroa, gerente de Eficiencia Energética y Sustentabilidad del Instituto Mexicano del Petróleo, en octubre de 2013, señaló 10 tipos de impactos socioambientales para el fracking. El primero de ellos tiene que ver con la contaminación de suelo y agua por usos aditivos tóxicos y la extracción de elementos radioactivos a la superficie. El director de Pemex ha dicho a la Cámara de Diputados que se tiene experiencia en el uso de la fracturación hidráulica desde hace muchos años y que las aguas residuales de la industria petrolera que no se tratan se inyectan en pozos letrina a más de 2,000 metros de profundidad, recubiertos de cemento y lejos de centros de población. Estas condiciones de manejo de los residuos de la fracturación hidráulica nos recuerdan cómo se manejan los residuos de las plantas nucleares. 2. Emisiones contaminantes a la atmósfera, sobre todo de metano, con efecto invernadero 20 veces mayor que el CO2. 3. Contaminación del suelo, subsuelo y aguas superficiales o subterráneas por derrames, filtraciones o escurrimientos con más de 750 químicos tóxicos, cancerígenos y mutagénicos. 4. Compactación y erosión de suelos por el paso de pipas, de 4 a 6,000 viajes en un solo pozo. Los 20,000 pozos que se podrían licitar en Veracruz en febrero próximo significarían 80 millones de viajes de pipa. ¿Se imaginan el impacto sobre caminos y carreteras, la emisión de gases de los escapes de las pipas, los accidentes y derrames de líquidos tóxicos en nuestros ríos o en el mar? 5. Fragmentación y pérdida de hábitats con miles de pozos en las zonas de fracking. Los Estados Unidos han perforado más de 1.100.000 pozos con fracking, han agotado y contaminado una gran cantidad de sus acuíferos. El Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos en México informa que en el norte del estado no existe un solo pozo letrina. Tenemos información de ingenieros
de empresas petroleras privadas que nos han dicho que los residuos de la industria petrolera se están vertiendo en ríos y en el mar. 6. Riesgos de explosiones como las reportadas ya en Estados Unidos. 7. Fallas graves en el proceso que provoquen compromisos serios del medio ambiente y la salud y seguridad física de la población. La prohibición del fracking en Nueva York tuvo como base un informe de los impactos potenciales de esta técnica en la salud de sus habitantes. En Carrizo Springs, una localidad de Texas de 5.600 habitantes, donde se usa masivamente el fracking, hay 80 personas con diálisis por daños a sus riñones. De acuerdo a las estadísticas de salud de Estados Unidos, solo debería haber entre 6 y 8 personas con diálisis si fuera una población normal. Los Estados Unidos han perforado más de 1.100.000 pozos con fracking y han contaminado una gran cantidad de sus acuíferos. El Sistema Nacional de Información, en Carrizo Springs, comentaba, ocurrió este asunto de la enfermedad de los riñones y lo estamos también observando en Tierra Blanca, donde tenemos desde hace años reportes de población de una epidemia de enfermedades renales para lo que las autoridades no han encontrado un origen. También existen 137 pozos petroleros cuyas emisiones de gas al aire no se monitorean y que se saben producen hidrocarburos volátiles que producen daños renales severos. Ante esto debemos aplicar, igual que en Nueva York, el principio de precaución y prohibir la fracturación hidráulica de alto volumen. También existen los riesgos a la salud, como los que provocaron en el estado de Nueva York, que prohibiera el uso del fracking. La sismicidad inducida. Estudios muy sólidos en los Estados Unidos, Gran Bretaña y España concuerdan que el fracking provoca sismos de entre 1 y 3 grados Richter, conocidos como microsismos. Sin embargo, la inyección en los pozos letrina de los que ha informado el director de Pemex a la Cámara de Diputados, de los enormes volúmenes de las aguas contaminadas por la técnica, ha provocado enjambres de sismos entre 3 y 4 grados Richter. Está documentado suficientemente que solo 4 pozos letrina en Ohio, Estados Unidos, provocaron más de 250 temblores de estas magnitudes. Se han reportado sismos en esas áreas de más de 6 grados, lo que amenaza la construcción edificada para una menor sismicidad local. En nuestro estado, en los municipios de Molocán, Las Choapas, Aguadulce, Minatitlán y Coatzacoalcos, existen, de acuerdo al Sistema de Información de Hidrocarburos, 34 pozos de inyección de aguas residuales de la industria petrolera regional y coincidentemente el Servicio Sismológico Nacional informa de un incremento de más de 400% en el número de sismos entre los 3 y 4 grados Richter. El uso de la fracturación hidráulica en Veracruz. Esta soberanía solicitó a la Secretaría de Energía y a Pemex información sobre el uso de la fracturación hidráulica en nuestro estado. La respuesta que se dio a este Congreso fue que no se estaba usando el fracking en Veracruz. CENER y Pemex mintieron al Congreso y hemos recabado pruebas suficientes de esta afirmación. La información aportada por Pemex vía IFAI reconoce explícitamente que sí se han usado tipos diferentes de fracturación hidráulica sin explicar más ni aclarar si esta fracturación hidráulica es de alto volumen en pozos horizontales o de bajo volumen y en pozos verticales. En 59 informes de Pemex y CENER vía IFAI que obran en nuestro poder y que han sido entregados a todos los compañeros diputados y diputadas, se contabilizan miles de pozos con la ubicación en donde se ha probado alguno de los tipos de fracturación hidráulica o fracking en nuestro estado, sin que se haya informado de esto a las autoridades estatales, de acuerdo a declaraciones públicas de estas, menos aún a la población, amenazando con este solo hecho su salud.
El Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos revela que en Veracruz hay pozos exploratorios en 109 municipios que han revelado yacimientos de lutitas en todo lo largo del estado, lo que hoy se comprueba con la asignación de campos petroleros en la Ronda 0, asignados a Pemex, y Ronda 1, que se reservó para empresas privadas, cuya superficie suman más de 1.200.000 hectáreas de los 7.180.000 que tiene nuestro estado. Y todavía faltan más rondas para asignar a compañías privadas. ¿Por qué este intento fallido de la Secretaría de Energía y de Pemex de mentir sobre el uso de esta técnica en nuestro país? La inviabilidad económica del fracking es la respuesta. En México, el costo actual de producir un barril de petróleo en pozos convencionales en los que no se utiliza el fracking es de 10 a 23 dólares. El costo del barril de petróleo obtenido con la técnica del fracking en Estados Unidos y Canadá alcanza un promedio de 60 dólares. Ante la reciente caída del precio del petróleo en más de un 60% de su valor, las autoridades mexicanas ya reconocieron que tendrán que replantearse las asignaciones petroleras de la Ronda 0 y Ronda 1 debido a que el precio del barril ha caído a menos de 40 dólares. Es decir, mientras que la extracción de aceite y gas convencionales sigue siendo rentable en nuestro país, el uso del fracking de producción de los pozos en yacimientos con gas y aceite shale provocaría de inmediato pérdidas del 50% de la inversión en ellos, como ya ocurre en los Estados Unidos, en donde ya empezó a registrarse el quiebre financiero de las empresas de fracking, principalmente en Texas y en California también. El fracking no es negocio para México, ni hoy, ni en el mediano, ni en el largo plazo, de acuerdo a las proyecciones del precio de los hidrocarburos de casi todos los bancos y agencias especializadas, debido a una larga guerra de precios entre las potencias petroleras. México no puede involucrarse en la guerra mundial del fracking al depender de tecnologías propiedad de empresas extranjeras. Estados Unidos, como parte de su estrategia energética, ha creado una enorme burbuja financiera, especulando con las reservas de hidrocarburos, inflando los volúmenes de reservas probables y con esto el precio de las acciones de las empresas ligadas al fracking. Es así como ahora se ha demostrado que los principales yacimientos de gas y aceite shale en los Estados Unidos en realidad tienen solo un 4% de las reservas calculadas inicialmente. La Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, que es quien hizo estos cálculos tramposos, es la misma que calculó las reservas probables para México, errando en sus cálculos al caer las estimaciones de gas de 681,000 millones a 141,5 millones de pies cúbicos de gas shale. Es decir, un error de cálculo del 79% menos del gas shale estimado originalmente. México tendría solo el 21% del gas shale estimado originalmente. La equivocación en los cálculos de esta Agencia de Información Energética de Estados Unidos nos llevó del cuarto lugar en 2011 al sexto lugar en 2013 y fuera de los primeros 10 lugares del mundo en 2014. Esto se confirma con la información proporcionada por Pemex al periódico El Financiero, que en una nota del 4 de diciembre de 2014 afirma, cito, México tendría solo una cuarta parte del gas shale estimado originalmente, puesto que solo cuenta con recursos prospectivos por solo 141 millones de pies cúbicos en lugar de los 545 calculados por la Agencia de Información Energética, por lo que podría quedar fuera de la lista de los 10 países con más gas shale del mundo. En resumen, Estados Unidos engañó al gobierno mexicano haciéndole creer que tenía muchísimo gas para que se apresuraran a abrir sus recursos a través de la reforma energética, para después descubrirse que no hay ni siquiera una cuarta parte del gas que la agencia norteamericana anunció.
y saben sobre qué yacimientos se había cometido los supuestos errores de cálculo, nada más y nada menos que en los yacimientos del Paleocanal de Chicontepec. Ahí es donde se infló y a la larga acabó siendo apenas una cifra muy reducida de lo que se calculó originalmente. Compañeros y compañeras diputadas, la Constitución del Estado establece como una de nuestras obligaciones como parlamentarios, como representantes populares, como tribunos de la población, el ejercer control constitucional de las decisiones del Poder Ejecutivo, esto es, vigilar su actuación. La iniciativa que hoy proponemos desde el Congreso de Veracruz puede permitir al Gobierno federal rectificar políticas petroleras que ponen en riesgo la salud, la seguridad física y el medio ambiente de los mexicanos y rectificar decisiones sobre política petrolera y financiera basadas en engaños, datos falsos que afectan ya la economía del país. Reconozco el compromiso de los diputados y diputadas firmantes de la iniciativa que hoy proponemos, porque más allá de intereses partidarios, hoy se suman a una causa de defensa de los intereses mucho más altos para nuestro pueblo. Con este espíritu convocamos a las compañeras y compañeros de todas las fracciones legislativas a que se sumen a la iniciativa contra el fracking y que votemos para enviarla juntos al Congreso de la Unión y defender a los veracruzanos y a todos los mexicanos. La fracturación hidráulica de alto volumen es una amenaza real para la salud, la vida, el medio ambiente y la economía del país. Voy a citar por último el artículo número 1 de esta iniciativa, que es el artículo esencial, que dice así, artículo primero, la presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para prohibir la fractura hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos. Esta ley es reglamentaria de los párrafos 5 y 6 del artículo 4 y del artículo 27 constitucionales y tiene el objetivo expreso de evitar la destrucción de los elementos naturales del territorio mexicano y proteger la vida y la salud de su población. Defendamos a la población de los intereses espurios de nacionales y extranjeros a los que solo les interesan sus ganancias y poco les importan el bienestar de la población o el calentamiento global. Por eso, desde Veracruz, mandamos la iniciativa de prohibición de fracking en México, que es nuestro deber. Por último, quisiera agradecer nuevamente a la voluntad de todos los diputados firmantes. Esperamos que va a haber todavía más diputados que se sumen a esta iniciativa y esperamos que pronto este Congreso pueda discutir un dictamen de las comisiones que se vean involucradas en este asunto para que lo podamos traer al Pleno, lo podamos, espero yo, aprobar y enviar como una iniciativa del Congreso del Estado de Veracruz al Congreso Federal. Es una iniciativa, como decía al principio, que busca proteger y defender nuestra salud, nuestra ecología, nuestro medio ambiente y, por supuesto, también las finanzas de nuestro país. Muchas gracias. Túrnese esta iniciativa a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua.